Forestal y su impacto en el desarrollo sostenible, los casos de café y cacao. Desde la maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica del Perú, así como también de recursos de la Junta Nacional de Café, que están coordinando este evento. Estamos muy felices de contar con todos ustedes. Antes de iniciar con la presentación, vamos a comentarles un poco sobre nuestro proceso de convocatoria que está en curso para la admisión 2024. Ok. La maestría en Comercio y Desarrollo Sostenible es un programa de posgrado, de maestría, brindado por la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Sobre el programa, esta es una maestría que está orientada a formar profesionales capaces de comprender el sistema de biocomercio y sus bases en la articulación de la sostenibilidad económica, social y ambiental como partes indesligables del desarrollo. El programa está alineado con la creciente demanda global de profesionales en este ámbito, tanto de las ciencias sociales como de ciencias e ingenierías, entre muchas otras áreas, y ha generado una corriente de oferta de posgrados en desarrollo sostenible en universidades de todo el mundo, siendo nuestro programa una muy buena opción. El objetivo, como ya se había mencionado, es formar profesionales capaces de comprender el sistema del comercio y sus bases en la articulación de la sostenibilidad económica, social y ambiental, para lo cual contamos con una plana docente de talla internacional de las diferentes áreas de las ciencias, la tecnología, las ciencias sociales y las finanzas, para conjugar todos sus saberes y conocimientos para brindar información y una educación integral respecto a las partes indeseables del desarrollo. La inversión económica del programa total es de 39.622 soles, el cual es un monto referencial sujeto a variaciones. Sin embargo, este monto se puede pagar en cuotas mensuales, es decir, en boletas que salen cada mes, ¿no? A medida que uno se va inscribiendo. Sobre la modalidad de dictado, la maestría en Comercio y Desarrollo Sostenible es una maestría que brinda sus estudios a distancia y está licenciada por SUNEDU. De esta manera, los cursos se desarrollan de forma virtual o remota, pudiendo seguirla desde cualquier parte del Perú y el mundo. Asimismo, el plan de estudios tiene un total de 48 créditos, 36 en cursos y seminarios obligatorios y 12 créditos en cursos de libre elección, los electivos, los cuales se desarrollan en un periodo de 4 ciclos, que son 2 años. Como vemos, esta es la malla curricular, los 4 ciclos, los cuales se desarrollan a lo largo de 2 años. Tenemos Biocomercio 1, 2 y 3, cadenas de valor, articulación productiva, ecología y biodiversidad, propiedad intelectual y biodiversidad, entre otros cursos que justamente dan cuenta de una educación interdisciplinaria y holística. Y entre los cursos selectivos se encuentran los servicios ambientales, comercio internacional y biodiversidad, finanzas medioambientales, economía del cambio climático, planificación estratégica para el desarrollo sostenible, recursos energéticos renovables, valoración de la biodiversidad y huella de carbono, bioeconomía y economía circular y temas de desarrollo sostenible, en los cuales son cursos que se brindan o que brindan una oferta variable y, por ejemplo, ahora en la escuela de verano se está brindando lo que es bioeconomía. Para mayor información pueden visitar nuestra página web en posgrado.puc.edu.pe, como también escribir a nuestro correo o visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Por favor, no olvidar que la inscripción es en línea y tiene hasta el 16 de febrero de 2024 para inscribirse. Una vez más, les reiteramos nuestra disposición a resolver eventuales consultas y dudas. Ahora bien, le brindo la palabra al doctor Alan Ferli, el director de nuestro programa de posgrado, para que pueda dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Un saludo a nuestros coorganizadores, auspiciadores de este foro, a las instituciones que están participando para analizar un tema que nos parece de la mayor importancia. Desde la maestría, que está cumpliendo sus 14 años, se trabajan sistemáticamente no solo los aspectos de discusión teórica como los que ha mencionado Ariana en la introducción, sino sobre todo dar respuesta a problemas concretos que se presenten en el país desde una perspectiva de América Latina, ¿no? En ese sentido, la reflexión sobre la respuesta frente al cambio climático, los acuerdos en foros internacionales, multilaterales o plurilaterales,
son parte del análisis sistemático que se hace en la maestría, así como la dimensión, por supuesto, local y doméstica. Y en ese sentido, tenemos de un lado el acuerdo multipartes con la Unión Europea, pero también se han dado medidas unilaterales, como aquellas que tienen que ver con las restricciones a la exportación de productos que provengan de áreas deforestadas, lo cual plantea una serie de desafíos, de certificaciones que tengan que cumplirse para poder tener acceso a ese mercado. Entonces, ese tipo de problemática es central y nos convoca para discutir sobre todo la percepción de los productores, posibles implicancias, y seguramente vamos a continuar reflexionando y trabajando estos temas. Y de otro lado está la dimensión local, o sea, la promoción del biocomercio los compromisos que tenemos, el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido, ¿no? Y lo mismo en los tratados de libre comercio, donde la cooperación internacional también, por ejemplo, ahora está priorizando temas como el de bioeconomía, economía circular, que buscan nuevos paradigmas, ¿no? Para responder a estos crecientes desafíos. Entonces, el tema es cómo desde el ámbito doméstico también se plantean este tipo de medidas que avancen en ese sentido. Ahora, eh, aquí se ha dado una ley muy controversial, ¿no? El Congreso de la República sobre ley forestal y de fauna silvestre, la ley 29763, ¿no? Que va a generar problemas en la gestión de los bosques del Perú y justamente una aceleración de la deforestación. Entonces, una opinión, posición personal, ¿no? De apoyo a quienes están cuestionando este tipo de dispositivo legal que ha sido aprobado. No quiero comprometer a la maestría, pero es esa reflexión conjunta la que tiene que darse, ¿no? En el ámbito internacional, los compromisos en el ámbito local, desde una perspectiva multidimensional, buscando siempre avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente, por último, disculparnos porque nos han escrito varias personas que vieron una primera convocatoria, ¿no? Donde estaba un funcionario, un alto funcionario, por, y que después no nos ha podido acompañar, hizo saber que por una disposición superior, digamos, no se están participando en foros públicos. Bueno, este es un foro académico, ¿no? De reflexión conjunta, pero de todas maneras quería ofrecer las disculpas a quienes nos han escrito y consultado sobre ese tema. Ese ha sido el motivo, digamos, por el cual no nos está acompañando, pero tenemos este panel de expertos que va a abordar este tema. Seguramente sobre la ley forestal vamos a hacer otro foro específico con múltiples actores, con múltiples posiciones, como es la línea de la maestría, ¿no? Donde coexisten y dialogan distintos enfoques teóricos, distintas aproximaciones. Entonces, dicho esto, simplemente me queda reiterar el agradecimiento por su participación y dar un saludo y dar por inaugurado el foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alan Ferli. Ahora vamos a continuar con la presentación de nuestros panelistas. Esta mesa está compuesta por, en primer lugar, el magíster César Ipenza, quien es abogado ambientalista. Eh, Cuenta con sólidos conocimientos en derecho internacional, comunitario indígena, recursos naturales y ambiental a nivel nacional e internacional. Asimismo,
Cuenta con amplia experiencia en el sector gubernamental y de la sociedad civil, liderando procesos participativos y analíticos en biodiversidad, recursos naturales, tierras, pueblos indígenas y actividades extractivas. Asimismo, eh, destaca por su capacidad analítica y de síntesis como habilidad de trabajo en equipo. Ha sido, en ese sentido, asesor clave del Ministerio del Ambiente, participando en la formulación de la legislación ambiental y en la negociación internacional en temas de biodiversidad. También se ha desempeñado en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Del mismo modo, contamos con el señor Lorenzo Castillo, quien es gerente general de la Junta Nacional del Café. Es una institución que, esta institución congrega y representa a los productores cafetaleros frente al Estado. Su principal objetivo es contribuir con el proceso de crecimiento del sector cafetalero en el mercado nacional e internacional con una oferta de café de alta calidad y comprometida con el desarrollo económico y social del país. Como tal, la Junta Nacional del Café ofrece servicios a sus bases socias como capacitaciones constantes, apertura de mercados, vínculos con ferias internacionales, entre otros. Cumple asimismo la función de facilitador para el alcance del sector cafetalero a los nichos de mercado particulares a través del aporte de conocimientos especializados. Esta junta fue instalada en el 93 y al día de hoy reúne un total de 56 organizaciones cafetaleras entre asociaciones y cooperativas que suman 70.000 familias. Del mismo modo, también nos acompaña el ingeniero Luis Mendoza, quien es gerente general de la Asociación Peruana de Productores del Cacao, APP Cacao. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Piura y tiene Universidad Nacional de Piura, disculpen, y tiene una amplia experiencia en proyectos de promoción de desarrollo agrario con pequeños productores. Es también, eh, bueno, gerente de esta Asociación Peruana de Productores de Cacao, la cual agrupa más de 30 cooperativas cacaoteras y 35.000 pequeños productores en 10 departamentos de todo el Perú. Y por último, pero no menos importante, también está el magíster José Iturríos de Recursos. Él es un economista con más de 30 años de experiencia, se ha destacado en el impulso de desarrollo empresarial como medio para combatir la pobreza. Durante sus últimos 7 años ha liderado modelos colaborativos en la cadena de valor del cacao y el chocolate en la Amazonía peruana. Como director nacional de Alianza Cacao Perú, ha contribuido al reconocimiento del cacao peruano como producto socialmente inclusivo y económicamente rentable, posicionándolo en la agenda nacional. Además, como miembro del comité organizador del Salón del Cacao y Chocolate, lideró la organización del Foro Latinoamericano del Cacao y Chocolate. Actualmente se desempeña como director de Agricultura y Cambio Climático en la consultora Recursos. Con esta excelente plana de ponentes, ahora sí le brindo la palabra al señor José Iturríos para que pueda moderar y con ello dar Estoy en una inicio al conferencia. panel. Bien, muchísimas gracias, Ariana, por darme la palabra y también agradecer al doctor Ferni, Alan, viejo amigo de la universidad y de muchos otros espacios que hemos compartido. Y agradecerle sobre todo una de las cosas que señaló, ¿no? La apertura para escuchar distintas posiciones, distintos puntos de vista respecto de diversos temas. En este caso, concretamente, el tema de los cambios a la ley forestal y la implicancia que tiene sobre, en nuestro caso, los pequeños productores. Como tú has señalado, he trabajado durante más de 20 años con pequeños productores en costa, sierra y selva, los últimos 10 años en la selva. Y mi preocupación central es cómo hacemos para que estos productores mejoren sus condiciones de vida, mejoren sus ingresos, aumenten su productividad, conquisten nuevos mercados. Y creo que tanto el cacao como el café son historias de éxito, ¿no? El año 2022 se exportaron, sumando café y cacao, alrededor de $1.600 millones de exportación al exterior. Estos dos productos sumados, 1.250 millones el café y 350 millones el cacao, suman más que más que los arándanos, que es un producto básicamente eh, producido por grandes empresas exportadoras que sumó ese año 1.435 millones. El cacao y el café le dan trabajo, en el caso del café, perdón, alrededor de 250.000 productores y en el caso del cacao alrededor de 100.000 productores. O sea, estamos hablando de 350.000 familias. Eh,
El año pasado, bueno, la producción de café es más o menos de 300.000 toneladas, la de cacao 150.000. Y en cuanto a hectareaje, que es un tema importante que ya nos acerca al tema este de la relación agricultura-bosques, existen más o menos unas 425.000, 450.000 hectáreas de café y unas 150.000 hectáreas de cacao. O sea, en total tenemos más o menos unas 600.000 hectáreas que no han empezado ayer, sino que se han ido construyendo a lo largo de estos años, ¿no? Eh, eh, Quería yo un poco poner en contexto la importancia que tienen estos dos sectores en el desarrollo de miles de familias, en el aporte que tienen a la exportación, son el principal producto de nuestra biodiversidad. El cacao, acuérdense, es un producto nacido en el Perú, el café viene de África, pero el cacao es un producto nacido en el Perú y ha sido cada vez más importante. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Porque justamente parte de la discusión alrededor de los cambios en la nueva ley tienen que ver, y lo he escuchado mucho, con que los pequeños productores, eh, si formalizamos a los pequeños productores, corremos el enorme riesgo de que estos deforesten la Amazonía. Entonces quisiera muy brevemente, los 10 minutos que tengo, presentar algunas cifras que creo que van a cuestionar ese punto de vista, porque no es así. Si me permitís compartir, lo debo tener acá. Sí, listo. Pequeña agricultura y bosques. Ya, sure. ¿Se alcanza a ver, Sí se Ariana? alcanza a ver. Sí. Ya, Sí. lo voy a proyectar a pantalla completa a ver si, ¿ya? Bueno, esto es lo que voy a tocar. Básicamente, soy economista, lo mío son las cifras y relacionarlas, ¿no? Es la formalización de la propiedad una amenaza de café y productos de café y cacao, una amenaza al desarrollo sostenible en la Amazonía. Y lo que quiero rematar es señalando que más bien pueden ser aliados en la el repotenciamiento de nuestra Amazonía, ¿no? Miren, este cuadro es clave. Tengo en la primera columna el tamaño de las unidades agropecuarias. Bueno, uno de los problemas previamente, rápidamente, uno de los grandes problemas que he visto yo es que se legisla sin conocer al legislado, ¿no? En este caso se legisla sobre más o menos 455.000 unidades agropecuarias según el único censo que tenemos hasta el momento, o el último, que es el de 2002. De esas 455.000 unidades, yo he hecho una clasificación por tamaño. Entonces, en primer lugar están en las columnas de 0,1 a 5 hectáreas, luego de 5 a 10 hectáreas, luego de 10 a 50 hectáreas, luego de 50 a 1.000 y de 1.000 a más. O sea, estas unidades agropecuarias son lo que en lenguaje común denominamos fincas, ¿no? Luego, en la segunda columna está cuánta extensión de bosque tenían estas unidades en el 2012, para tener una idea de cómo estaba estructurado ese espacio amazónico, ¿no? Y luego tenemos el número de unidades agropecuarias que están dentro de cada una de estas categorías. Y aquí yo me di cuenta de una cosa muy interesante, y era que, en primer lugar, cerca del 62%, no cerca, sino el 62% de las unidades agropecuarias o de las fincas que existían en la Amazonía en 2012, ¿no? Son muy pequeñas, ¿no? Están entre 0 y 5 hectáreas, ¿no? Son 283.000 fincas de 455.000 que se censaron en total. Estamos hablando que el 62% de estas unidades tenían solamente como bosque remanente 78.000 hectáreas, o sea, 0,9% del total de bosque que había en esa fecha, que según el censo era más o menos 8,9 millones de hectáreas. O sea, primera constatación, las unidades pequeñas prácticamente no tienen bosque. Estas unidades pequeñas son las unidades donde básicamente se sitúa el café y el cacao. ¿Cuánto es la cantidad de café promedio
o el tamaño de una finca promedio de café, 1.8 hectáreas. ¿Cuánto es el tamaño promedio de una finca de cacao? Más o menos 2.5 hectáreas. O sea, definitivamente un gran grupo está en este sector. Vamos al segundo estrato. El segundo estrato son unidades que están o fincas que están entre 5 y 10 hectáreas. Ahí tenemos más o menos 72.000, un poquito más de 72.000 unidades agropecuarias. Es el segundo número más grande, el 16%. Entonces, sumando estos dos, tenemos que el 78%, ¿no?, de las unidades agropecuarias, sumando la extensión de bosque en las unidades más chicas y en las otras unidades más grandes, hasta 10, ¿no?, controlan apenas el 2.7% de bosque. Es decir, si uno va a una hectárea, ¿no?, va de 0 a 10, ¿no?, para agruparlas, va a encontrar una cantidad de bosque muy, muy pequeña. O sea, prácticamente estas ya son unidades agrícolas, ¿no? Entonces, y estamos hablando, si sumamos estas dos, más o menos de 355.000 unidades, o sea, prácticamente el 80% de todas las unidades agropecuarias, y aquí es donde estaría también probablemente el 90% de estas unidades de café y cacao. O sea, son unidades que básicamente no tienen bosque. Titularlas o darles una sesión en uso no va a amenazar el bosque porque no hay bosque que cortar allí. O sea, ya son unidades que han sido reconvertidas a la agricultura. Y después vienen las áreas más grandes. Y yo me quedo con estas que están en el tercer rango, que van de 10 a 50 hectáreas. Tenemos ahí 85.000 unidades agropecuarias, ¿no? Y 948.000 hectáreas de bosque. O sea que más o menos cada una tiene 11 hectáreas de bosque, ¿no? Después ya vienen las fincas más grandes, las de 50.000, ¿no?, que son más o menos 13.000 unidades agropecuarias que tienen 938.000 hectáreas. Entonces ya hablamos de unidades que tienen mucho más bosque y ni qué decir de las que tienen 1.000 o más hectáreas. Entonces, ¿qué reflexión es la que a donde quiero llevarlos con este cuadro? Que los pequeños productores de café y cacao controlan una proporción muy pequeña del total de bosques que existen. Darles una sección en uso, o titularlos, formalizarlos como quieran, no es una amenaza al bosque. Ese es mi punto central. El problema central está en las unidades de mayor tamaño, sobre todo las que tienen 1.000 hectáreas o más. Y como ustedes ven, son únicamente, en cuanto a número, 856 unidades de 455.000. O sea, son solamente el 0.2% de las unidades agrícolas censadas en el 2012 controlaban el 77% de los bosques, ¿no? Entonces, es allí donde desde mi punto de vista hay que poner el ojo. He analizado, bueno, ¿quiénes son estas 856 unidades agrícolas? Aquí las tenemos. Básicamente son comunidades nativas, 757 comunidades nativas que en ese momento tenían 6.6 millones de hectáreas. Lo que me comentaban ayer que conversaba esta presentación con un amigo de Serfor, me decía, mira, probablemente, porque ellos tienen un número mucho más grande, estas son las que en ese momento tenían título. Perfecto, entonces este número debe ser incluso mucho más grande. Pero ustedes pueden ver personas naturales, hay 32.000 hectáreas y solo 32, o sea, más o menos 1.000 hectáreas, o sea, no son unidades grandes. Las unidades grandes están básicamente en las comunidades nativas, que es donde hay que cuidar, digamos, que no se avance, digamos, que no se pierda bosque, ¿no? Acá he hecho, digamos, tomando estos tres estratos donde se concentran los productores de café, cacao y probablemente otros productos como el plátano, que ha pasado a ser un gran producto, uno de los productos con mayor siembra en la zona, tenemos más o menos lo siguiente, fíjense. Las unidades de 0 a 5 hectáreas tienen en promedio 2.2 hectáreas, la mayor parte 1.8 en agricultura y, y prácticamente no tienen bosque. Las de 5 a 10 tienen casi 8 hectáreas en promedio y tienen 2 hectáreas de bosque en promedio.
Y las más grandes, donde generalmente está la pequeña agricultura más, digamos, más tecnológica, más moderna, que maneja más áreas, ¿no? Tiene más o menos 10 hectáreas dedicadas a la agricultura y 11 hectáreas de bosque. Digamos, si eh, eventualmente se cortara todo el bosque de este grupo de productores, ¿no? Apenas llegaríamos a tocar, digamos, el 13% de todo el bosque que hay, ¿no? No es lo que buscamos, pero digamos, me estoy poniendo en el peor escenario, ¿no? Si queremos cuidar los bosques, el gran problema que tenemos lo tenemos básicamente en los estratos que van de 50 hectáreas para arriba, ¿no? Y básicamente, como hemos visto, están esos básicamente en manos de comunidades nativas, que ese es otro problema distinto al de los pequeños productores de café y cacao, ¿no? Entonces, para terminar, lo que yo planteaba al inicio era la pregunta de cómo hacemos para convertir al café y cacao en un aliado de la reforestación, y creo que debería y puede ser el principal aliado. El planteamiento que nosotros estamos levantando como recursos es que se incorpore una idea que ya se está haciendo en otros países. Se habla de ahora en el Perú existe la idea de obras por impuestos, ¿no? Y que ha tenido mucho éxito en muchas zonas de acelerar la inversión pública, que es básicamente capital físico por impuestos. Nuestra idea es, ok, ¿por qué no plantear capital natural por impuestos? Árboles por impuestos. Y hicimos una corrida muy sencilla, que es la que presento aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si estos 350.000 productores sembraran 1 hectárea de árboles maderables de alto valor, nativos, chihuahuaco, tornillo, en la misma caoba, en fin, maderas duras que son las que escasean y son las que tienen más valor? Tendríamos, si sembramos 600 árboles por hectárea, más o menos 210 millones de árboles en total. Esos 210 millones de árboles en total capturarían más o menos 11 millones de toneladas de CO2 por año, porque se calcula más o menos a 19 árboles por tonelada métrica. El doble de lo que captura hoy el Parque Cordillera Sur, ¿no? Que es el más grande, digamos, ¿no? Eh, Hoy se está pagando más o menos $20 la tonelada de CO2. Eso permitiría que estos pequeños productores, sembrando 1 sola hectárea de cacao, reciban más o menos 221 millones de dólares anuales por los bonos de CO2, por la compra de bonos de CO2. Cada productor podría recibir casi $600 al año por 20 años. Eso es lo que se ha estado trabajando con Rabobank, que ya lo está haciendo Solidaridad, por ejemplo, acá en el Perú con café, con un piloto muy chiquito, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a hacer esto? Sembrando más o menos 35.000 hectáreas por año. Nosotros, cuando trabajé en la Alianza Cacao Perú, nosotros sembramos más o menos 31 millones de arbolitos de cacao, más o menos unas 30.000 hectáreas de cacao. Y nos salió más o menos a $1, ¿no? Sembrado, incluyendo la asistencia técnica, etcétera, porque muchos de los costos los compartimos con los productores. Por ejemplo, se hacían viveros comunales o viveros familiares y eso redujo mucho los costos. Más o menos estamos hablando de un proyecto de 20 millones, 25 millones de dólares al año, que no es gran cosa. Y nos permitiría tener un tremendo impacto, un triple impacto, ¿no? Tendríamos la pequeña agricultura que más contribuiría a la mitigación climática en el mundo. Segundo, introduciríamos un flujo de ingresos y un stock de riqueza a los más pobres entre los pobres, que son los agricultores, porque esta hectárea de maderables en 20 años va a valer mucho más que toda la parcela del agricultor de lejos, ¿no? Y por otro lado, cuando estos árboles maduren, crearíamos el mayor mercado de madera fina del mundo. Entonces, lo que quiero terminar es justamente señalando que lejos de ser enemigos del bosque, los productores de cacao y café pueden convertirse más bien en aliados de la recuperación del bosque a través de incentivos como estos que largamente tienen un beneficio costo altísimo. Lo que hace falta, como me decían ayer, es voluntad política para hacerlo,
porque yo creo que la voluntad de los productores existe, está allí, y creo que todos quieren dejar de ser vistos como los malos de la película cuando, como acabo de demostrar, no lo son. Ahí paro, y le doy la palabra a Lorenzo, después a Lucho y finalmente a César para que también nos exponga desde el punto de vista jurídico lo que estamos señalando. Adelante, Lorenzo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, Realmente es muy interesante y felicito que haya esta oportunidad de debate. Aliento a que abramos los escenarios de debate porque lo que estamos viendo es mucho fundamentalismo, poca realidad en el análisis y mucha emotividad en las calificaciones, más que abordar un tema de solución de fondo, como Pepe Iturría lo ha planteado muy bien. Estoy sorprendido, estamos sorprendidos de la gran carga emotiva en estos debates. Primera cosa que yo quisiera recomendar a todos, que hagamos el esfuerzo de analizar las normas que están en discusión, la 29763, su reglamento, el Decreto Supremo 018-2015, ¿no? Y bueno, y la última ley, y ver qué falta para abordar este tema. Yo quisiera que entendamos los procesos históricos para entender la realidad y los desafíos. Miren, hay que ver la agrícola que se ha trabajado en el país como política agraria. La ampliación de la frontera agrícola está concentrada en grandes proyectos de irrigación en costa, y luego también comenzó a mirarse la Amazonía, mediados del siglo XIX, los colonos europeos que vinieron propiciados por el gobierno, en fin, luego en década del 20, que también sigue desarrollándose estos programas de ampliación de la frontera agrícola, yéndose hacia la Amazonía, sobre todo a partir de la década del 50, donde la inversión de esta ampliación de la frontera agrícola, haciendo concesiones de todo tipo, la propició el Estado. El Estado financió desde carreteras, proyectos especiales, y la cooperación también ha jugado su papel en este proceso. Entonces, si se quiere, ha habido una invasión de la Amazonía en otro escenario. Un asunto que quisiera señalar y quiero que abramos debate, porque no existen escenarios de una discusión seria, todos son emotivos, para poder aclarar quiénes son los que han deforestado. A mí me preocupa ver en los documentos cuasi oficiales señalando que el café y el cacao son los cultivos depredadores de la Amazonía y los ponen, por tanto, en la lista negra a los que hay que castigar bajo diversos mecanismos. Y queremos decirle justamente que nuestro gremio, la Junta Nacional del Café, tiene desde hace una década una agenda de trabajo de conservar el bosque y recuperar el bosque por razones de economía, inclusive como mecanismo de ahorro previsional, la siembra de árboles asociada con agroforestería. Y entonces, segundo, quisiera también señalar, y que no está en la discusión, es que efectivamente hubo desencuentros en las décadas, yo diría hasta la década del 80, entre colonos y comunidades nativas. Ese problema, yo diría, se ha zanjado y hoy hay una convivencia entre organizaciones de productores y comuneros nativos. Muchos dirigentes de las cooperativas son comuneros nativos, son comuneros campesinos, y socios, son miles de socios comuneros que son socios de las cooperativas
y han desarrollado procesos de mejora de sus ingresos, una mejor gestión de su espacio territorial. Entonces, se trata de trabajar justo una relación de convivencia y armonía en las perspectivas que nos toca abordar. La ley forestal desde la Junta Nacional del Café, miren, cuando se estaba en su etapa de promulgación y consulta, tuvimos una reunión en Soluciones Prácticas, una ONG Forestarian, y con representantes de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que como bien conocen ustedes, está vinculada al exministro del Ambiente, Pulgar Vidal, ¿correcto? Y ahí discutimos y advertimos que el proyecto de la ley implicaba un grave problema para los pequeños productores que no tenían títulos de propiedad y que el Estado no formalizaba y no tenía un programa de formalización de estos pequeños. El Estado ha hecho titulación a los proyectos especiales vinculados a la cooperación, pero la gran masa de pequeños productores no tenían recursos para pagar el inspector, las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos una brecha de informalidad jurídica del 65% según el cuadro oficial del MINAGRI. Entonces tenemos donde el 35% de las 2.200.000 unidades agropecuarias son las que tienen formalidad. Y entonces, este problema que no comienza ahora, y lo hemos venido advirtiendo desde la Junta Nacional de Café en diversas reuniones con autoridades de CERFOR, diciéndoles que la prohibición de no titulación en el artículo sobre 37 de la Ley Forestal 29763 es expropiatoria, expropia de alguna manera y estatiza esas tierras que heredaron de sus padres, de sus abuelos o de sus bisabuelos, y porque no han sido formalizados y hoy esas ha pasado a ser propiedad del Estado, por las cuales, de acuerdo a la ley y al reglamento, tengo que hacer un estudio de viabilidad para hacer un contrato habilitante de uso y tengo que pagar anualmente por el uso de la tierra que hemos heredado. Sin embargo, el Estado ha titulado al vecino y a varios vecinos, etcétera, pero no hemos podido tener uniformidad para todos los servicios. Entonces, ahí tenemos un problema de concepto de equidad, que es el mandato también constitucional, y un desconocimiento de la realidad económica y social del campo, de los pequeños agricultores, condenados hoy por la norma a ser apátridas, digo, de sus tierras, porque no van a poder tener... Y el reglamento les establece mecanismos que realmente lo hacen inviable, sobre todo cuando se trata de pequeños productores que trabajan, en el mejor de los casos, 4 o 5 hectáreas de manera económica, ¿no? Y los que tienen 10, ojalá, pero ellos están condenados porque los costos de implementación de los CUSAT no lo van a poder cubrir con la estructura de costos de producción y negociación en el mercado. Entonces, todo el debate que veo de amigos de la ONG, mis amigos, es que no hacen un análisis de la economía agraria de la pequeña agricultura para dimensionar esa realidad social, económica, productiva de esos territorios, donde los entornos económicos no solo son para los productores en sí, sino todos los articuladores de la economía de los territorios que generan servicios, etc. Y entonces, ese dilema de expropiación no es resuelto claramente en la nueva ley que acaba de aprobar el Congreso de la República y sigue los pequeños productores en el limbo en cuanto a tenencia de tierra. Les ofrece como posibilidad un contrato de CUSAT, pero además el Estado no tiene capacidad de formalización rápida y los gobiernos regionales están mirando la luna y formulan declaraciones que va contra una realidad que ellos dicen representar. Y esto se agrava porque
cuando con nuestros amigos de Cacao en abril del 2023 planteamos en una mesa técnica de promoción de agroexportaciones en el MEP la pertinencia en abril de construir en el Estado un equipo de trabajo que permita la pronta adaptación a la norma europea. Mire, desde esa vez hasta hoy día, el Estado, el Ministerio de Agricultura, no tiene una propuesta que le permita abordar la solución hasta hoy día. Ayer hablamos con el viceministro Barrante sobre el tema y le hemos pedido una pronta reunión de CERFOR, de las 3A, Dirección de Políticas, él mismo con los gremios de café, de cacao y palma aceitera para abordar este tema. Si hasta el mes de, diríamos, de junio, Perú no aparece dar muestras de ser un país de menor riesgo, hasta hoy es alto riesgo, si no da muestras, a partir de septiembre, los importadores que tienen que programar casi un año antes sus negocios de futuro, ya anunciaron que van a buscar sustituto de los productos peruanos en otros mercados. ¿Y qué hacemos con nuestro café, con nuestro cacao? ¿A quién le entregamos? ¿A quién se lo vendemos? ¿Vamos a llevarlo a los gores? ¿Vamos a llevarlo a los ministerios? ¿A dónde llevamos nuestro café en esta perspectiva? Entonces, lo que tenemos que mirar es con realismo económico y social las implicancias. Nosotros estamos contra la deforestación del bosque. Nosotros estamos por la conservación del bosque. Nosotros estamos por la convivencia pacífica y solidaria con las comunidades campesinas y nativas. Nosotros estamos porque se sancione a 4 pillos, 10 pillos, y por la culpa de 4 o 10 pillos tenemos que castigar a 350,000 familias que dependen de una economía lícita, transparente y que además está comprometida en la conservación del medio ambiente, porque café y cacao son los productos líderes en la producción orgánica y nos sentimos muy contentos de haber justamente ayudado a transformar esta opción en la agricultura. En esta etapa estamos, en este desafío, y sí, le agradeceríamos al doctor Faile que nos siga abriendo oportunidades de debate, de intercambio de información y sobre todo de transparencia en las propuestas de solución que va más allá inclusive de lo que fácilmente se discute, se plantea ahora. Gracias por su paciencia. Gracias, gracias Lorenzo. Muy amable de tu parte, muy claro tu punto de vista. Quisiera darle la palabra ahora a Lucho Mendoza, gerente general de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, que como dije representa a más de 100.000 productores de cacao, fundamentalmente ubicados en la Amazonía. Adelante, Lucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? A los tiempos. Gracias por la invitación. En verdad es un tema muy importante, no solo para los productores de cacao, sino para el Perú en general, por ser un país amazónico que tiene mucha cobertura amazónica y de bosque, que en los últimos años se ha visto en peligro, ¿no? Es decir, según las cifras, más de 150,000 hectáreas se deforestan anualmente en el Perú. Y eso son cifras oficiales. Y yo no sé, creo que pueden ser hasta más las hectáreas que se deforestan anualmente, ¿no? Y eso no lo causa el sector cacao-café, por ejemplo, ¿no? Son otros los temas o actividades que causan la deforestación a nivel del Perú. Y creo que los que conocemos el Perú y hemos recorrido el Perú en las diferentes regiones, los temas de deforestación son causados por otras actividades, ¿no? La minería ilegal, por ejemplo, es una actividad que no se le toma en cuenta, es una actividad que nadie se hace nada en el sector público, no hay algo concreto para atacar el tema de la deforestación que causa la minería ilegal. El tema de los cultivos ilícitos también es otra actividad que sigue avanzando.
¿Por qué no mencionar algunos sectores en las regiones? Por ejemplo, Atalaya, que era una región que tiene mucha cobertura de bosque y se está movilizando generalmente la deforestación, se moviliza con el tema con el tema de los cultivos ilícitos, generalmente hoja de coca. Lo mismo está pasando en Iquitos, en la frontera con Colombia y otras fronteras con países vecinos. Es decir, está arrasándose el tema de la deforestación y esto generalmente causado por la hoja de coca. Entonces hay una presión enorme con respecto al bosque, pero no por los cultivos o los productores que están haciendo café, cacao u otras actividades agrícolas, sino generalmente están presionados por el tema de las actividades ilegales. Entonces es bien cierto, el tema de deforestación en el Perú avanza cada año, es preocupante, sí, es preocupante, ¿no? Pero lo que también hacemos un análisis desde el punto de vista del gremio, desde la Asociación de Cacao y también con otros gremios en conjunto, es cuánto esta ley y este reglamento resuelve el problema. Es decir, desde que se tiene la ley forestal y fauna silvestre y su reglamento, no ha habido una disminución del problema de la forestación. Ha habido un incremento de la deforestación a nivel del Perú. Entonces, ¿esta ley nos ayuda? Necesitamos hacer un espacio de discusión más amplio con todos los actores, público, privado, a nivel internacional también, para ver cuál es el mecanismo más adecuado para hacer una lucha real y frontal frente al problema de deforestación. Es decir, creemos que con esta modificación de estos 2 artículos que ha hecho el Congreso recientemente, no son en sí que debe el problema. El problema es que creemos nosotros deberíamos sentarnos como país en una mesa de diálogo amplia con diferentes actores y establecer y actualizar esta ley que tenemos, esta ley forestal, pero en su real magnitud. Creo que esa es la propuesta. Y a partir de allí, poder trabajar un nuevo reglamento y una nueva política orientada al control, pero también a la sanción que tienen que efectuar como Estado aquellos que hacen este, lo que es causa la deforestación a nivel del Perú. Eso no está claro. Y también creemos que nosotros como productores a nivel nacional se han hecho esfuerzos, no para deforestar, sino para reforestar, porque desde hace muchos años los pequeños productores, asociados principalmente, vienen implementando acciones como la implementación de su cultivo mediante sistemas agroforestales. Si hablamos como algunos ejemplos, una sola cooperativa solo en San Martín ha reforestado más de 5 millones de árboles. Y eso mediante mecanismos de lo que es buenas ventas de bonos de carbono. Entonces, hay algunos instrumentos y herramientas que no se aprovechan, pero los pequeños productores no son, en este caso café y cacao, no son los deforestadores. Pero también necesitamos abordar el tema de la ley con respecto a qué pasa con nosotros los productores. Iniciamos un proceso de sistemas agroforestales. Y como decíamos, eso puede ser, tener un mecanismo de venta de bono de carbono. Me parece interesante la propuesta que presentaba José Iturríos con respecto a cómo se puede financiar este tema de instalación y captura de bonos de carbono. Pero también lo mencionaba Lorenzo con respecto a una jubilación segura, que en algunos programas en el Perú y de la Amazonía se mencionaba. Es decir, poner árboles a unos 30 años, 40 años que te sirvan para como apalancamiento de fondos para cuando uno está en una edad avanzada. Pero eso, mediante las políticas y los lineamientos actuales, no se puede. Es decir, un productor siembra con mucho entusiasmo un árbol, pasan 20 años, lo quiere aprovechar y no puede. No puede porque ese arbolito no estuvo referenciado, porque el productor desconoce, no tenemos capacidad de darle asistencia técnica ni pública, ni privada, ni nosotros como gremio, ni a un nivel, para orientar al productor cuál es el mecanismo o cuáles son los instrumentos que debe seguir si es que tiene un sistema agroforestal. Y ese señor que quiere aprovechar no puede venderlo. Y ese señor se ve en la obligación que si transporta su
árbol que ha sido sembrado por él, cultivado con él, y ya quiere aprovecharlo, es decomisado y se ve obligado muchas veces hasta a sobornar a las autoridades que hacen el control correspondiente para poder aprovechar. Es decir, son temas de política que hay que mejorar. Es decir, en vez de estimular, en vez de incentivar a que los productores hagan unas prácticas de manejo sostenible en lo que es la agricultura, en este caso cacao, desincentivan. Es decir, incentivan y eso yo creo que no es la mejor forma de hacer política en el Perú. Es por eso que nosotros queremos, en verdad, que aprovechando esta discusión enorme que se ha dado con esta modificación de estos dos artículos y con estas disposiciones complementarias y final que ha aprobado recientemente el Congreso, sea una oportunidad para establecer una mesa de diálogo y poder proponer un proyecto de ley que venga del mismo Ejecutivo. ¿Por qué no le invitamos a los funcionarios del MINAM, CERFOR y otros para proponer mejoras a lo que es en su real magnitud una nueva ley forestal acorde a los nuevos retos y desafíos que amerita el país? Eso a eso invitamos nosotros. Hay varios puntos de vista con respecto a esta modificación de la ley forestal. Se dice que es una ventana abierta para incentivar la deforestación. Se dice que los productores pequeños de café y cacao y otros van a arrasar con los bosques, que se le da carta abierta. Eso, esos son mensajes de personas que no conocen en verdad el Perú y tampoco conocen el esfuerzo que hacen los pequeños agricultores para tener esta actividad y hacerla económicamente rentable para llevar, atender con las necesidades en su familia. Entonces, creo que hay un enfoque y un análisis y una discusión sesgada, ¿no? Y ahí creemos nosotros que deberíamos ahora aprovechar. Y en verdad, el espacio que abre la academia para este tipo de análisis, de discusión y puntos de vista, yo creo que es importante. José mostraba una cifra interesante, que la mayor cantidad de área está en comunidades nativas o comunidades amazónicas indígenas. Lejos. ¿Cómo es que las incorporamos en esta discusión? ¿No? ¿Cómo las incorporamos en esta discusión de una modificación, de una nueva propuesta de ley, de la ley forestal y fauna actualizada? ¿Cómo las incorporamos? ¿Cómo os incentivamos para que estas personas sean protectoras del bosque y no los estén amenazando y muchas veces acabando con sus vidas? Muchos dirigentes han sido asesinados el año pasado, ¿no? Y no solo en el Perú, también en otros países. Pero también ahí se tiene que, creo que se tiene conocimiento de quiénes son las personas que ponen en riesgo, en verdad, al tema de lo que es las comunidades y que son las protectoras de los bosques. Entonces, nosotros desde APP Cacao, es decir, con nuestros productores, ahora estamos muy preocupados con el tema de la implementación del nuevo reglamento de la Unión Europea, esta disposición que inicia el próximo año, 2025, el 1 de enero, donde la Unión Europea exige que el producto, en este caso son 8 productos, café, cacao, palma y otros más, que tienes que asegurar que tu producto viene de zonas no deforestadas y la fecha de corte ha sido lo que es el 31 de diciembre de 2020. Entonces ahí hay todo un trabajo por hacer. En verdad, nosotros lamentamos el letargo del sector público, es decir, por eso yo creo que el sector público es más reaccionario que propositivo. En esto de la ley forestal, como lo voy a mencionar, debería ser más propositivo, una ley actualizada. Igual nosotros cuando presentamos la propuesta en la mesa de trabajo multisectorial, veíamos que el sector público no estaba ni preocupado y creemos que ni enterado del alcance del impacto que podía generar el no cumplimiento de la debida diligencia que requiere la implementación de la norma de la Unión Europea sobre no deforestación. Se han hecho ahí algunas actividades muy puntuales, como por ejemplo asignar algo más de recursos
para lo que es el tema de la mejora de la cobertura del padrón de productores agrarios, que no nació con ese fin, pero que ahora se le quiere dar esa relevancia para el tema de la georreferenciación y trazabilidad. Nosotros creemos que si quieren cumplir ese rol necesita ser mucho más moderno, mucho más aplicaciones y también asegurar el tema de la trazabilidad. Y lo otro que tendría que ver con la legalidad de la tenencia, es decir, que el producto te tiene que demostrar de que sea de tierras que tienen que demostrar la legalidad. Y nosotros creemos que el tema de la titulación o el tema de títulos habilitantes no solo pasa por el tema de la ley forestal, sino se requieren de presupuesto, asignación de recursos desde el Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, a las entidades regionales y con metas concretas, es decir, en 5, en 10, en 15, en 20 años o en un periodo más corto, cuánto es la meta que necesitamos alcanzar en el tema de titulación de tierras. Hace muchos años se dejó de hacer titulación. Con esto, ley de la descentralización, que lo que se descentraliza son acciones, pero sin recursos, no se ha avanzado nada en los últimos años en lo que es titulación. Entonces son retos que hay que abordarlos directamente. Y creo que ahí vamos a solucionar muchos de los problemas que tiene el sector agrario en general. No solo de café y cacao, sino el sector agrario en general. Y eso sería una muy buena contribución desde el sector público al desarrollo de un sector estratégico que tiene que ver con la seguridad, soberanía alimentaria y tiene que ver con el desarrollo económico en las zonas donde muchas veces no llega el Estado, ¿no? Hay una total ausencia, sobre todo del Estado nacional, y los pocos recursos que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales, muy poco alcanza para hacer una economía rentable y mucho más una economía sostenible, que eso es la tendencia del mercado en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto y esperamos que se sigan dando este tipo de espacios y que se pueda incorporar a mayor cantidad de actores y podamos tener una propuesta consensuada. Y creo que aquí el Ministerio del Ambiente debería ser quien lidere este proceso de actualización de esta nueva ley forestal, y por qué no articular mejor estar peleándose entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura a ver quién tiene las competencias, ¿no? Y ahí eso también hay que clarificar. Yo creo que eso son temas de discusión que se deben de abordar y se deben solucionar ya. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Lucho. Muy, muy acertados tus comentarios y tus sugerencias. Eh, Ahora quisiera darle la palabra al doctor César Ipenza. Él muy amablemente accedió a acompañarnos. César es un conocido abogado vinculado a los temas ambientales. Seguramente varios de ustedes lo han visto en la televisión en los últimos días dando entrevistas al respecto, y es un conocedor de la ley, de los cambios. Y además me comentó él cuando tuvo la amabilidad de recibir una llamada que le hice, que además es caficultor en Oxapampa. Y eso creo que le da un elemento adicional interesante a su experiencia. Pero él, como digo, es abogado en temas ambientales. Y entonces quería, César, que tú un poco nos comentaras desde tu punto de vista los riesgos que entraña estos cambios a la ley, y cómo ves la situación de la formalización de los productores de café y cacao, eh, sobre todo ahora que la Unión Europea ha impuesto una serie de normas que podrían hacer, si es que no tienen una formalidad que compruebe que efectivamente están habilitados para trabajar en las zonas donde producen su café y su cacao, podrían dejar de vender sus productos al mercado más interesante, tanto de café como de cacao, que es Europa, ¿no? César. Buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación, José. Yo primero quisiera partir de, si queremos un diálogo abierto y transparente, ¿no? Y no es que hayan contraposiciones, creo que toca también
evitar los calificativos, porque decir que nuestra posición es emotiva, ¿no? Es una falta de respeto que creo que no contribuye a ningún diálogo, ¿no? Creo que todos somos profesionales y como yo te dije también, soy caficultor, mi padre es caficultor, mis abuelos son caficultores y trabajan en el campo, no están sentados en una oficina imaginando cómo se resuelve el mundo de la actividad de la caficultura en general, ¿no? Entonces creo que desde ese conocimiento también de la realidad del territorio me permite tener quizá una opinión clara sobre esto, porque yo preguntaría, ¿qué pequeño agricultor puede llegar a estas esferas del poder y plantear esto? Además, debo precisar que en el Perú no es que haya un gremio que represente a todos los caficultores, porque particularmente yo no participo, no me interesa participar de un gremio, ¿no? Que no representa quizá a mis intereses o a los intereses de mis colegas o de mis vecinos, ¿no? Entonces también la apartamos de esa premisa porque no hay quien represente al universo de agricultores del país y tampoco nadie puede atribuirse esa representación, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta sería, ¿verdaderamente esto beneficia a todos o beneficia a un grupo en particular? Porque ya vimos que aquella gente que estaba impulsando la norma, ahora dice, no, la norma no es perfecta, necesitamos otras normas más, que, por ejemplo, la reglamentación del Reglamento de Protección Ambiental Agrario, ¿no? Es decir, queremos también que actividades grandes no cumplan los instrumentos ambientales, cuando el reglamento de protección ambiental excluye a ese universo de pequeños caficultores verdaderamente de 5 hectáreas o de 10 hectáreas que no requieren un proceso de certificación ambiental, ¿no? Entonces estamos sumando cosas, estamos cargándole responsabilidades a la ley forestal que no las tienen, ¿no? Y también debemos precisar que el proceso de discusión de la ley forestal fue un proceso amplio. La discusión se inicia producto de un suceso lamentable que todavía los peruanos y peruanas no terminamos de entender, que fue los sucesos de Bagua, que fue sometida a un proceso de consulta previa y por eso mismo debió requerir un proceso de tránsito también a ese camino, porque necesitamos ponernos de acuerdo. Pero ponernos de acuerdo sobre hechos consumados creo que también estamos un poco tarde, ¿no? Y lo otro, decir que la ley forestal prohíbe titular sobre bosques, bueno, creo que nos toca revisar también la normativa y tenemos una prohibición de hacer agricultura sobre bosques a través de un decreto legislativo del año 1975, ¿no? Entonces, también por allí, ¿no? Y yo me quisiera resaltar algo que me llama la atención, porque le piden un rol al Ministerio del Ambiente cuando en el proceso de planificación de la zonificación forestal se le ha excluido al Ministerio del Ambiente esas competencias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de diálogo o articulación entre el sector productivo, extractivo y el sector conservación queremos tener, ¿no? Y lo cierto es que esta norma se ha convertido en un mecanismo de impunidad, de destrucción y violación de derechos humanos al instalarse actividades agropecuarias o agroindustriales sin que se evalúe previamente si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o como tierra agropecuaria, ¿no? Entonces, eso para mí también es claro y que definitivamente esto no va a resolver la problemática y ya empezamos a ver, no, mejoras, cambios estructurales, ¿no? Y uno tiene que también empezar a leer el reglamento de la Unión Europea, ¿no? No es que con esta norma hagamos borrón y cuenta nueva, y lo digo así con mucho respeto a los señores de la Unión Europea, no es que sean ingenuos estos señores y decir que con esta norma salvamos todo y hacemos borrón y cuenta nueva, cuando a 30 de diciembre de este año ellos van a hacer su clasificación si somos un país de riesgo alto, de riesgo bajo en estándar, y claramente en ese reglamento se dice que va a recibir información de todos los actores, no solamente información oficial, ¿no? Y la sociedad civil, las ONG, pero también los productores agrarios y los pueblos indígenas, más de 100 organizaciones, no estoy hablando solo de los amiguitos de las ONG, ¿no? Sino estoy hablando de un universo que son representativos de nuestra patria, están diciendo claramente que hay una violación de la normativa, que hay una reducción de protección ambiental y esto tiene implicancias, ¿no? Entonces, yo lo otro que me permito también resaltar es, ¿por qué tenemos que cargarle la responsabilidad a la ley forestal de esta vigencia? ¿Por qué aquella gente que estuvo inmersa en el diseño de la norma y en el diseño del reglamento, que estuvo de viceministros, ¿no? Que dice que está mal la norma, ¿qué me garantiza que esta norma al día de hoy pueda resolver eso verdaderamente o está representando a intereses, a sus intereses o de a quienes representa, ¿no? Y yo acompaño a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Procesos Penales, durante mucho tiempo lo he hecho, ¿no? Y obviamente este es un mecanismo de impunidad para aquellas grandes empresas que han deforestado y que están procesadas por delitos ambientales, que están procesadas por organización criminal, y eso no es desconocido para nadie. Basta buscar nomás nombre y apellido, qué intereses, qué grupo, qué tipo de producción,
Y yo digo una cosa, no sé, desde el sector ambiental yo no he visto nunca la clasificación de caficultores o cacaoteros particularmente, y creo que la gente se atribuye algo que nadie ha dicho, o muéstrenlo, ¿no? Pero también yo digo, ¿por qué tenemos que responder todos esos elementos a la ley forestal cuando no se le ha dado las condiciones adecuadas para implementarlas? Los mecanismos como los CUSAF, por ejemplo, que es un mecanismo que podría resolver esta situación, podría haberse generado formas de implementarla adecuadamente, ¿no? No se han dado las condiciones. Cuando, por ejemplo, en el gobierno del presidente Vizcarra, el jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que estaba invitado aquí, ¿no? Fue cesado en sus funciones. ¿Por qué ministra? ¿Por qué ministras que lo sacaron de la posición? Y estuvimos sin una persona designada oportunamente que ganó un concurso público fuera del CERFOR y nos quedamos descabezados. ¿Por qué no podemos también señalar que gran parte de aquellos que gestan o administran nuestros recursos naturales, que son 7 gobiernos regionales, de manera particular Loreto, Ucayali, Madre de Dios, en el pasado no muy lejano han sido funcionarios cuestionados, procesados por delitos ambientales, por ser parte de organizaciones criminales? No olvidemos lo que ha sucedido en Ucayali, no olvidemos lo que ha sucedido también en Madre de Dios, ¿no? Entonces, pretender decir eso creo que tampoco es exacto. Y lo otro, en pandemia se incrementaron las actividades ilícitas, los niveles de deforestación, 200.000 hectáreas. ¿Qué significó eso? Mayor minería ilegal, mayor plantación de monocultivos, invitados extranjeros que han ido a deforestar de parte de un grupo religioso, ¿no? Con impunidad. Entonces, no me vengan a decir que es la ley forestal responsable de facilitar la deforestación si nosotros no hemos sabido hacer las cosas bien, si los funcionarios, ¿no? Que elegimos mal también, han hecho esto porque tenemos una política clientelista, lamentablemente. Entonces, uno suma esas situaciones. Veamos lo que pasa aquí nomás en Selva Central a lo largo de los valles Pichis y Palcasu, ¿no? El incremento del cultivo de hoja de coca, el asesinato a defensores ambientales. Entonces, no digamos la ley forestal, porque las actividades ilícitas se han incrementado por políticas que han sido facilitadas en un gobierno anterior. Cero erradicación y más promoción de estas actividades, ¿no? Y cero control para enfrentar actividades ilícitas. Yo me permito también a levantar eso, ¿no? Y lo otro, porque uno puede decir, ¿no? Solo cuestionas y no propones nada. Bueno, he venido trabajando yo con la Universidad Católica Sede Sapienses, ¿no? Con el proyecto, con apoyo del BID, un proyecto que se llama Compensación Digital de Conservación en el Perú. Y este proyecto trabaja con pequeños caficultores de más de 900 familias de San Martín, de Atalaya y de Junín, cerca de mi departamento. Estoy en Pasco, esto está cerquita aquí, ¿no? Y lo que hace es, sabiendo que las tierras de la Amazonía son las más pobres, que se sigue incrementando la deforestación, se han generado incentivos positivos para servicios ecosistémicos. ¿Qué significa esto? Que yo compenso porque el agricultor está recuperando fuentes de agua, yo compenso porque mantienen biodiversidad, servicio de biodiversidad, yo compenso por la captura de carbono. No estamos hablando de cosas futuras, inciertas, ya existe, ¿no? Que no se conozca no significa. El proyecto de solidaridad con Robobank también es otro proyecto similar, ¿no? Pero entonces no es que no exista, sino que si no se masifica, simplemente estamos en lo mismo y queremos seguir haciendo lo que hemos hecho mal durante décadas, ¿no? Esta política de ir a destruir y seguir, a mí, en mi familia, y me han enseñado que algo que no es mío, yo no puedo ir a invadir y luego pedir titúleme, señor, y cumpla usted, ¿no? Porque estamos en lo mismo de la minería ilegal, que seguimos extendiendo, ¿no? El tiempo para seguir destruyendo. Yo digo, ok, hoy día de hoy ya se aprobó esta norma. Tendremos nuevamente incremento de deforestación por ahí, y luego en 5 años, ni siquiera en 5, quizá en 3, uno de estos increíbles congresistas que tenemos, porque no necesariamente representan a los intereses de todos, aunque se enalboren la bandera de la defensa de los pequeños agricultores, ¿no? Dirán, bueno, ya está sobre hechos consumados, vayamos sobre ello también, formalicemos eso. Entonces, ¿qué país serio queremos ser, no? Y creo que nuestros socios comerciales de ninguna manera van a ver estos como nosotros lo pretendemos ver, ¿no? A la criolla o como queramos llamarlo, ¿no? Ya verá el Estado, ¿no? Haz la ley y con esto resolvemos todo. Pues creo que nadie es tan ingenuo para ver lo que está sucediendo en el país. Ya la Unión Europea ha recibido las comunicaciones, también el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, porque el Perú ha asumido compromisos a través de sus acuerdos de promoción comercial o los mal llamados TLCs que tenemos, ¿no? Y ahí se prohíben los niveles de reducción de protección ambiental para poder seguir haciendo más, ¿no? Más bien yo diría, si quieren promover ese tipo de actividades, por ejemplo, reglamenten el artículo 109 de la ley forestal,
Porque cuando dice, y hemos tenido con los agricultores, con la gente que se viene beneficiando por mantener el bosque en pie, hemos ido al servicio forestal para decir, señores, necesitamos una autorización y ni siquiera está reglamentada, ¿no? Entonces, si no se dan las condiciones para la reglamentación, ¿cómo podemos mantener el bosque en pie también? Hay diversas situaciones. Yo simplemente quiero incidir en que esto no resuelve el problema, y ya lo estamos viendo con aquellos que han promovido la norma, incidiendo ahora que necesitamos ir por más. ¿Cuánto más? Estamos en un contexto tan adverso, que es el cambio climático, que es la principal amenaza para todos nosotros, ¿no? Y los caficultores lo vemos todo el día, todo el tiempo. Cuando se incrementa la temperatura, no maduran los granos, maduran de manera parcial y tenemos problemas hasta para la cosecha. O la roya, o las plagas y enfermedades que aparecen. ¿Nosotros recibimos asistencia, creo? No, ¿no? Entonces, si seguimos en ese afán de seguir consumiendo, seguir destruyendo y no entendemos lo que representa, sencillamente cualquier mercado que surja en el mundo nos va a cerrar las puertas y no usemos de excusa esa normativa para poder sentar o levantar nuestros intereses particulares en afectación a los intereses de nuestra patria, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas concretas que creo que podemos seguir discutiendo. Yo le agradezco y he tomado mis 10 minutos. Señor José, está con su micro apagado. Sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias, César. Eh, Vamos a abrir los micros al público. Te agradezco tu intervención. Solo aclaro que ninguno de los que estamos aquí estamos porque esta ley o los cambios que se han hecho en la ley continúen. El tema es qué hacemos con 350.000 familias que hoy dependen del cultivo de café y cacao. Como le contestaba a una de las personas que preguntaba, le decía yo que lo que ha impulsado la migración a la selva ha sido la pobreza, con ley o sin ley, ¿no? Hubo años donde se promovió la colonización, a partir del 75 se dijo que no se podía hacer, pero igual, ¿no? Igual se hizo porque frente a la pobreza, ¿no? La gente hace y toma decisiones. El tema es que tenemos un problema ahí y no podemos sacar esas 350.000 familias y llevarlas a otro lado, ¿no? Hoy doy un dato adicional. El último dato que da el Ministerio de Agricultura es que la superficie agrícola en la selva es más o menos de 4,9 millones de hectáreas. En Colombia, lo que hizo Colombia para resolver este problema con sus pequeños productores fue crear una frontera agrícola y decir, esta es la frontera agrícola, este es el punto de corte y de aquí en adelante no se avanza más. Lo cual plantea varias cosas que tú has mencionado y que también ha mencionado Lorenzo y Lucho, ¿no? Necesitamos una nueva forma de hacer pequeña agricultura. Una pequeña agricultura bajo sistemas agroforestales, una pequeña agricultura que produzca más en el mismo espacio, ¿no? Pero una cosa que no podemos hacer es desaparecer a los productores, ¿no? Y el problema de estos productores, que como yo he demostrado, son productores pequeños, no es el mismo problema de los que tú has mencionado, como puede ser esto de Cacao del Norte o qué sé yo, estos menonitas, que están efectivamente trabajando inmensas cantidades. Y más bien, digamos, la idea es, bueno, ¿qué proponemos? ¿Cómo hacemos para resolver el problema de estos 350.000 productores que, como digo, empujados por la pobreza, por la falta de crecimiento económico, por la falta de empleo adecuado, están ahí? Desde mi punto de vista, y es un poco lo que he querido plantear, más bien deberían ser los socios para reforestar el campo, para reforestar el bosque, ¿no? Pero bueno, dejemos esto aquí y pasemos a las preguntas. Ariana, ¿cómo hacemos? ¿Tú das el micro o las recogemos por, eh, por el chat? Sí, sí, buenas tardes, buenas noches. Lo que hacemos es de dos formas, porque tenemos entendido que hay participantes que cuentan con micro y otros que tal vez están en Ya. condiciones que no. Entonces se va a hacer de ¿Sí? dos maneras. Primero levantan sus manos aquellos que tienen el micro disponible y se les va a asignar la palabra, y quienes no también pueden dejar sus palabras, sus preguntas en el chat. Y usted Ya, selecciona a quien desea que listo. se le otorgue la palabra. Ya, no, yo soy democrático.
Ok, entonces Jorge aperturamos Watanabe, el la primero primera que mano aparece ahí. levantada de Ya. Jorge Watanabe. ¿Tú le abres el micro o él lo puede abrir? Buenas noches, Ya, gracias. perfecto. Gracias, Arián. Buenas noches, César, José. César, una consulta. Muchos me han consultado. En San Martín tenemos una zonificación forestal. ¿Cómo este instrumento de planificación territorial se ve afectado por los cambios en esta ley? Gracias por la respuesta. ¿Vamos a contestar todas las preguntas o quizás hacemos un grupo mejor, José? No sé qué piensas. Está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono, José. Ya, juntemos unas 3, 4 preguntas o 5 preguntas y respondemos. Tomamos nota. ¿Ya? Siguiente. No veo más manos levantadas, en todo caso podríamos por lo pronto empezar respondiendo al señor Watanabe y quizás en los siguientes minutos surge alguna otra pregunta. Bien, bueno, con cargo a ahondar en ello, miren, la verdad que el proceso de zonificación ecológica económica no tiene poder coercitivo ni vinculante en nuestro país, pero frente a eso, al crear esta norma, una categoría de áreas de exclusión para fines agropecuarios, creo que de alguna manera afectaría ese proceso que ha avanzado el gobierno regional de San Martín al aprobar este ZEE, ¿no? Obviamente porque van a aparecer ahora zonas de exclusión para estos fines agropecuarios que hayan sido ya deforestados, no va a importar si su capacidad de uso mayor o no, si es una zona para actividades agropecuarias o industriales, sin evaluar su capacidad, perdón, como tierra forestal o agropecuaria. Y creo que va a tener implicancias tremendas, así tenga esta zonificación ecológica económica en San Martín, ¿no? Hay otra pregunta en el chat, creo que podríamos empezar con ella, la de Ana Espejo. ¿Consideran que hay un tema de mayor, consideran que un tema de mayor orden sería la ley de ordenamiento territorial con los roles claves de los gobiernos regionales? Eh, Bueno, si nadie contesta, la ley de hay un proyecto de ley sobre zonificación, sobre ordenamiento territorial que no ha avanzado todavía, ¿no? Sin embargo, con lo que uno ve en el día a día con los gobiernos nacionales, que hay una política a veces clientelista, no sé, tendría yo reparos en ver si asignarle verdaderamente ese poder a los gobiernos regionales, o que luego agarren y un gobierno regional diga zona, a través de mi zonificación ecológica económica, cero actividad extractiva, cero actividad minera o cero actividad productiva, ¿no? O otro diga, todo protección, ¿no? Entonces creo que requiere el gobierno nacional generar ciertos candados para evitar que eso termine siendo, no sé, una herramienta política que afecte quizá los intereses de nuestro país en general, ¿no? Entonces creo que toca tener los candados adecuados para ello, creo yo. Comentario, ¿no? Si es que Lorenzo o Lucho no desean comentar. A mí me parece interesante y útil el uso de este tipo de herramientas a nivel local, regional, nacional. Sin embargo, el hecho es que hay muchas cosas que se han hecho previamente, ¿no? Entonces, el asunto es que no podemos sacar a la gente de allí tan fácilmente, ¿no? Si hay algo que ha fracasado en el mundo ha sido tratar de mover poblaciones de un lugar a otro. Entonces, aceptando esa idea, yo creo que el tema es qué hacemos de aquí para adelante, ¿no? ¿Cómo logramos encontrar utilidad en el uso de este tipo de herramientas que creo que son necesarias? Yo conozco la de San Martín, me parece interesante, pero es curioso, miren, por ejemplo, en San Martín, el mapa de condiciones, por ejemplo, dice que el cacao debe desarrollarse en zonas como Moyobamba, pero no hay mucho cacao en Moyobamba, el cacao se ha desarrollado más en otras zonas, ¿no? Entonces, es un poco así, entonces, hay muchas razones, ¿no? Pero sí, yo creo que de aquí en adelante, si queremos ordenar las cosas, deberíamos tener más de esos instrumentos. Lorenzo, ¿quieres comentar algo? Abre tu micro.
Sí, está abierto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, Sí. gracias. Y primera sugerencia es, abramos el debate, generemos reuniones para poder intercambiar, yo diría, de manera consistente información y sobre todo ir acercando salidas y soluciones más que desencuentros. Esta es una tarea básica, sobre todo en un país como el nuestro, donde la institucionalidad ha sido aplanada en todos los escenarios, en todos los grupos, llámese inclusive academia, profesionales y mucho más en el campo auspiciado desde estructuras del Estado. Drama, y este es el reflejo justamente de una carencia de institucionalidad. Dos informaciones que quisiera compartir en el ánimo de ir buscando salidas. Uno, hemos tenido hace poco una reunión auspiciada por la Unión Europea en Colombia con los gremios cafetaleros principales de América Latina. Participaron desde el Consejo del Café de Brasil, el Instituto Hondureño del Café, el Instituto del Café de Costa Rica, la Federación de Cafetaleros de Colombia, Ecuador, etc. Una primera referencia, evaluación rápida, inclusive de la Unión Europea, es que Costa Rica está muy cerca de ser calificado país sin riesgo, porque tiene una institucionalidad, tiene un trabajo ambiental y donde la economía es de pequeños productores. Ese es Costa Rica como un referente. El segundo país en términos de riesgos es Brasil, y Brasil es un referente de institucionalidad privada, igual que en Costa Rica, y que tiene capacidades de poder articular y negociar en los mercados. Tercero está Colombia, con muchas dificultades, desencuentros entre el gobierno y los gremios, pero que van encontrando una salida. Los demás países estamos fuera del escenario y en alto riesgo de ser calificados países no confiables para las operaciones que tienen que negociarse, como digo, los importadores a partir de. Segunda referencia, ayer estuvo aquí en la Junta Nacional de Café dirigentes de la Central de Cooperativas de los Valles de Sandia, preocupados. 2.500 productores de café ahora, fueron en su momento más de 5.000. Su área de cultivos está igualmente en 2.500 hectáreas versus 10.000 de hace 10 años atrás, donde la coca se ha empoderado en los territorios, más la mina informal, etc. Vienen y dicen, ¿qué hacemos? El 75% de mis socios no tienen títulos de propiedad y la unidad agrícola cafetalera es de 2 hectáreas promedio. No hay salida fácil. Y ahora desesperados porque su 70% de su café lo venden a Europa, dice qué vamos a hacer, a dónde vamos, y lo primero es juntarse con los gobiernos locales para que le den un certificado de posición, porque no hay estructura del Estado que permita enfrentar esa situación. Y entonces, aquí viene el desafío, ¿qué hacemos con esa masa de campesinos que además está luchando años y años contra la economía ilícita y abandono? Esto es un tema estructural no solo en los valles de Sandia, sino es en gran parte del país. Entonces, nuestro gran desafío es cómo de esta crisis, de estas amenazas, encontramos soluciones, vamos encontrando mecanismos que ayuden a los pobres, a los pequeños productores que hoy el área de café está reduciéndose cada vez más porque no es sostenible, van migrando a otras actividades, están dejando el café, se van a la economía ilícita, se van a la mina, a la mina informal, en fin. Este es el derrotero y la tarea y el desafío es cómo inclusive la academia nos ayuda a encontrar puntos de unidad. Gracias.
Gracias, señor Lorenzo. Ahora me parece prudente Eh, recoger las perdón, preguntas de... perdón, Ah, Adriana, dígame. quería cederle la palabra a César. Tiene que salir y quería una última intervención. César. Gracias, José, gracias, Ariana, y discúlpenme, tengo que hacer un viaje y estoy casi por salir. No, simplemente incidir, creo que ninguna de las organizaciones que estamos manifestándonos en contra de esta situación, estamos diciendo que los pequeños caficultores o cacoteros se muevan, salgan de allí o los movilicemos. En ninguna parte de nuestros comunicados y pronunciamientos aparece eso, ¿no? Entonces, yo les agradecería también que precisen ello porque de ninguno de nosotros sale esa afirmación y claramente la ley forestal tiene sus mecanismos, los famosos CUSAP, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Promover eso? Bueno, también tenemos que dinamizarlos caso a caso, ¿no? Porque bajo esas reglas de aplicar reglas homogéneas a veces no funcionan también. Entonces, para mí, ese es un mecanismo, pero también seamos honestos, la realidad del caficultor, y creo que José, tú sabes muy bien verdaderamente el precio actual del café, dada el contexto con el Brasil de niveles de producción, va a hacer salir a nuestros caficultores de la pobreza, esto es inexacto, ¿no? Entonces creo que también toca ver opciones para que sea posible sale del campo, ¿no? Para nosotros, aquellos que trabajamos en el campo, cada vez es más difícil conseguir en los momentos de la cosecha, por ejemplo, mano de obra, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Entonces hay que ser realistas, las actividades cada vez son más complejas. Y si vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hace 20 o 30 años, creo que el mundo está cambiando y toca también cambiar, ¿no? Entonces, allí esos modelos que decía de la Universidad Católica Sede Sapiensis con el BIT, ¿no? De estas iniciativas como Robobank también, creo que toca también repensar en eso para generar incentivos positivos hacia el pequeño caficultor y tenga otros ingresos, porque el precio actual con una producción de 2 hectáreas, ninguna familia puede subsistir. Entonces, seamos realistas también, ¿no? Entonces, nadie habla de sacar al caficultor, pero también pensemos en darles opciones adicionales de mantener el bosque en pie y eso es también el mercado de carbono que se tendría que dinamizar y también ahí está la autoridad ambiental, ¿no? El servicio forestal, ¿dónde está? Está en el sector agrario, ¿no? Y toca nuevamente creo que incidir y repensar que este tiene que pasar al lado de una lectura integral que es el sector ambiente, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí para poder luego con mucho gusto seguir discutiendo en otro Una, momento y les agradezco la atención. una pregunta puedo Gracias. hacerte, José, con la venia del otro José. Sí, sí. Los CUSAT, el productor, para lograr su acreditación de CUSAT, su contrato tiene que considerar los costos de un regente, tiene que asumir los costos de supervisión. Y entonces, ¿qué significa en la estructura de los CUSAT? ¿No hay otra alternativa que a los CUSAT? Ese es un tema que nos gustaría que lo discutamos con más perspectiva en ese sentido, porque meterle al pequeño productor ahora costos como lo de regente que tiene que asumir supervisión, elaborar, o los costos de visitas que tiene que hacer el SERPOR u otros operadores, en fin, la caficultura, la pequeña agricultura no tiene sostenibilidad en la estructura de la economía actual y las políticas. No es posible, ni con 10 hectáreas es sostenible esta pequeña, y eso ya es otro desafío para otro. Pero yo quisiera saber si has visto la estructura de los costos al productor que hace los contratos CUSAT, tales como el tema regente, la supervisión, inclusive si muere y es un accidente, muere por accidente, no heredan los familiares ni siquiera ese contrato de uso. Bueno, con mucho gusto de poder seguir discutiendo esto y bueno, quizá la apuesta de yo haber sido más bien modificar ese tipo de iniciativas para dinamizarlas, ¿no? Y creo que esa pudo haber sido una respuesta, pero estamos tarde nuevamente, ¿no? Y igual, cuando uno quiere aprovechar el carbono, el 109 te dice que tienes que tener una autorización. Y cuando uno va a la autorización, te dicen, ah, tienes que tener un DEMA. ¿Cuánto cuesta un DEMA? 6.000 soles. ¿Y cuánto recibes por captura compatible? Pues no, entonces también ese tipo de mecanismos se podrían plantear en una norma que no se ha puesto en evidencia y tiene las herramientas, pero reducir costos, dinamizar, ¿no? Todo eso podría ser perfectamente mejorable, pero no me vengan a decir que la ley impide, promueve, bloquea, ¿no? Creo que
se puede levantar ahí mecanismos, pero bueno, nuevamente, creo que estamos tarde para ello, ¿no? Entonces yo les agradezco nuevamente y buenas noches. Muchas gracias César, muy interesante sus puntos. Bueno, ahora Inés había pedido la palabra. Señor José, más bien, como se había visto en la ocasión previa, que se lean las dos preguntas y luego se responden ambas. Ya, ok. Gracias. A ver, ¿qué hacemos? ¿Le das la palabra a Inés o...? Ajá, primero Inés y luego el señor Javier. Ya, perfecto. Sí, buenas noches. Felicito a la Universidad Católica y bueno, por organizar este evento, que hubiera sido muy bueno dialogar antes de la aprobación de la norma, ¿no? Pero bueno, las cosas están hechas. Y mi pregunta va, el UDR tiene otros requisitos de legalidad, ¿no? Que bueno, han mencionado el tema de tenencia de tierras, pero tiene, por ejemplo, el tema de certificaciones ambientales, derechos laborales, derechos humanos, ¿no? Y el tema de la consulta previa. Y bueno, sabemos que nuestro país, ¿no? Es altamente informal, la agricultura es una actividad que también tiene esos porcentajes altos de informalidad. Y de cara a estas normas que supongo, por mi experiencia en campo, tampoco estamos cumpliendo los pequeños y medianos agricultores, ¿cómo los van a enfrentar? ¿Como una amnistía también? Y además una amnistía que amnistía a todos, porque lo que ha pasado acá, o sea, es una amnistía para todos. Y el problema es los agricultores, y como el señor José nos ha ilustrado con las cifras, digamos la mayor porción está de las 50 hectáreas para abajo. ¿Por qué la amnistía no fue para las 50 hectáreas para abajo? ¿Por qué no tiene una fecha de corte parecida al UDR? Porque además también tengo otra pregunta, si lo han coordinado con Midari, hay una parte de la norma que dice que también está dentro, digamos, de esta disposición complementaria, eh, los títulos que se van a generar en el marco de la ley vigente, la 31145, y la única salvaguarda es que no se acogen los títulos con cobertura boscosa. Cuando uno revisa la 31145 y su reglamento, en el procedimiento de titulación no hay un procedimiento para verificar, ¿no? Con imágenes satelitales la cobertura boscosa. Entonces, ahora también van a modificar la 31145 y van a poder cumplir con eso. O sea, de acá para adelante no se va a titular en bosque, porque esa modificatoria que el señor Benítez y la señora Arauz dicen que van a proteger los bosques, necesita, ¿no? O la disposición complementaria necesita una modificatoria en la 131.145. ¿Y qué garantía se nos da, digamos, a los que estamos preocupados por los derechos de los pueblos indígenas y por la conservación de bosques, que además sin bosques no hay agricultura en la Amazonía, que no se relaje otra vez la otra ley más, ¿no? O sea, tenemos la ley ambiental, tenemos leyes laborales, tenemos leyes de impuestos, de derechos humanos, no, que no están cumpliendo, ¿no? Por los costos, sí, por los costos. ¿No? Esa es una gran preocupación, ¿no? Y la verdad es que los actores válidos debieron estar en la mesa. Esta mesa debió formarse hace varios años y no recurrir a salidas improvisadas o sin mayor sustento técnico, que en realidad pueden generar un gran perjuicio a futuro, sin digamos, una parte de la norma que prohíba la deforestación, se nos pueden venir todos los capitales malayos del sudeste asiático que buscan tierras y dicen, bueno, en Perú ya no es ilegal deforestar. Y luego los pequeños agricultores van a tener que decir, recurrir a los otros para frenar esos tractores que vienen por cientos de miles de hectáreas, no vienen por 0,1 hectárea. Entonces, el peligro, el impacto, en mi punto de vista, puede ser más negativo, ¿no? Porque esta norma no termina de solucionar su problema y dada así a última hora, pues abre una gran caja de Pandora. A ver, Sí, en primer lugar, quiero felicitar a la maestría de biocomercio, ¿no? O sea, a Alan, amigo de mi compañero de la universidad, ¿no? Por abrir este debate que creo que es como varios que han
antes tenido la palabra, han señalado que se debió abrir hace tiempo. Y yo quiero incidir un poco en lo que planteó Pepe al principio, ¿no? Tenemos más de 2 millones de familias, de personas, más de 2 millones de peruanos, caficultores y capoteros, ¿no? Que son pequeños agricultores, ¿no? La mayor parte de ellos con niveles de productividad sumamente bajos, ¿no? El- lo que nos dicen las cifras y lo que por ejemplo, estuvimos trabajando algunas cosas con la Alianza Cacao, encontrábamos que los productores de cacao tendrían un umbral mínimo de tierra para poder ser sostenibles, para poder vivir de la agricultura. El resto, lo más pequeños eran básicamente productores, recoltores, ¿no? Eh, y yo creo que hay que tratar, o sea, si no vemos el problema de la pobreza, si no vemos el problema de aumentar la productividad, ¿no? Eh, Vamos a tener la amenaza de la deforestación latente, no solamente por los cultivos, por las empresas que talan árboles o la minería ilegal, ¿no? Son los grandes depredadores, sino también por agricultores pobres que se ven tentados, ¿no? A, a asumir actividades ilegales que se se habían detenido o se habían disminuido, ¿no? Con el cacao y el café, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad, creo que es un problema sumamente complejo, y pero parte por considerar, digamos, que si no proponemos medidas, si no proponemos mecanismos que lleven a elevar la producción, la productividad de estos pequeños agricultores, ¿no? El problema va a persistir, ¿no? Y como decía Pepe, podemos hacer leyes brillantes que prohíban, que sancionen, pero la migración y la colonización se ha dado con leyes y sin leyes, y es por un factor básicamente económico. Entonces yo creo que hay que atacar el problema de la productividad. Y el otro punto que quería señalar es el problema de la institucionalidad en el país. El país, lamentablemente, tiene un nivel de institucionalidad sumamente débil, ¿no? Y estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Y los problemas ligados a las mafias, ligados a las economías ilegales, eh, si no tenemos una presencia del Estado, si no tenemos un fortalecimiento de la institucionalidad, las leyes son letra muerta, ¿no? Entonces creo que hay que avanzar, hay que unir esfuerzos, y en ese sentido eh, creo que los pequeños agricultores y las comunidades indígenas deben ser aliados, tanto sus organizaciones, eh, unirse, intercambiar puntos de vista, porque yo, digamos, creo que no son, digamos, competidores, sino están en el mismo compartiendo el mismo territorio, y deben estar aliados frente a las amenazas que, que, como vemos, creo que la principal amenaza es la pobreza y la baja productividad, ¿no? Yo creo que si no solucionamos, si no proponemos mecanismos, hay mecanismos novedosos como que señaló Pepe, pero que son proyectos pilotos. Si no podemos hacer mecanismos que puedan masificar, que puedan dinamizar el mercado, que puedan, o sea, que en lugar de tener una hectárea, la hectárea promedio llega a ser 4 o 5 hectáreas, creo que va a ser bien difícil avanzar. Solamente eso.
Muy bien, vamos a comentar eso rápidamente. Eh, eh, en principio, Inés, sí, Inés Daineo Orbegoso, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que definitivamente la ley, tal como se ha sacado, genera muchas suspicacias. Hay aspectos que podrían ser positivos, pero eh, no acaba de quedar claro, etcétera. Lo que hemos querido con este taller, con este panel, era escuchar la voz de los pequeños productores que a través de más de 30 años, ¿no? Han ido construyendo probablemente entre los dos productos el sector agroexportador más importante del país, que tiene como base a pequeños productores, ¿no? Ya lo mencioné al inicio, si sumamos café el año 2022, 1.250 millones de dólares de exportaciones, más 350 de cacao, tenemos 1.600 millones, le sigue el arándano con 1.435 millones. Esto basado básicamente en pequeños productores que han ido convirtiendo terrenos que no eran aptos para la agricultura, pero han ido construyendo terreno, tal como se hizo en la costa, ¿no? En la costa la mejor agricultura se empezó en el desierto, donde también técnicamente no se debería sembrar, ¿no? Pero obviamente habían más recursos, más, y se pudo hacer funcionar. En la selva esto le ha costado sangre, sudor y lágrimas a los productores, pero lo han logrado y prueba de ello es lo que tenemos, ¿no? Estos dos productos suman el valor más importante de agroexportación de nuestro país. Y coincido contigo, yo creo que tal como tú lo planteas, esta ley podría acabar, si es que no se hacen las correcciones adecuadas, podría acabar eh, dañando a los mismos pequeños productores, ¿no? Pero lo que he querido acá es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos los problemas? Incertidumbre, de informalidad, de estar en el limbo de estos miles de productores, miles de familias por años y años, ¿no? Y que tienen una problemática totalmente distinta que las grandes extensiones. Y como he mostrado en los números, los productores pequeños prácticamente no tienen bosque, ¿no? Entonces, no, digamos, no sería una amenaza para la deforestación. La deforestación, digamos, el problema podría estar en aquellos que entran, digamos, por debajo de la mesa a zonas donde todavía hay una gran cantidad de bosque y que podrían verse afectados. Yo, respecto a lo que ha comentado Javier, digamos, tratando de ser propositivo, ¿no? Yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, no tenemos información. La información que yo he usado, la he hecho usando el censo de 1900, perdón, del 2002, ¿no? Pero me da una idea de más o menos cómo es esa estructura, ¿no? De propiedad que se tiene en el campo, ¿no? ¿Dónde están los pequeños, los muy, muy pequeños, los medianos y los muy, muy grandes? Ya por lo menos tienes una idea de decir, oye, mira, acá está el problema, acá no está el problema, acá hay otro tipo de problema, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este tema de la Unión Europea que nos ha movido desde hace varios años, tengo la impresión que no vamos a poder cumplirlo este año, ¿no? Y no vamos a poder cumplirlo porque no tenemos la información suficiente. Yo creo que se hace muy necesario impulsar la realización de un nuevo censo agropecuario con geolocalización para poder cubrir todas las áreas donde estamos. Esto obviamente no lo podemos hacer de acá a diciembre 24, que es cuando acaba la ley, perdón, el periodo para que entre en funcionamiento la ley de los europeos, ¿no? Entonces yo lo que creo que Perú debería pedir una moratoria, pero mientras tanto dar señales de que vamos en el camino correcto. Entonces, un nuevo censo, si quiere un censo amazónico, para saber quiénes están, cuántos son. Ya, eso es un tema. Necesitamos mejor información para tomar decisiones. Lo que se está haciendo ahora es poner a todos en el mismo, sobre la misma mesa y no todos son iguales. Y eso es lo que está generando lo que estamos viendo aquí. Entonces, es necesario un nuevo censo amazónico, pedir una moratoria para ir avanzando en esto, un censo geolocalizado. Lo otro es lo siguiente. Creo que hay que estudiar lo que se hizo en Colombia.
En Colombia, los colombianos pusieron digamos, determinaron el tamaño, ¿no?, de la frontera agrícola que iba a estar en la zona donde ellos, en la zona amazónica, ¿no? En nuestro caso, de acuerdo a la información, les voy a mostrar rápidamente, acá lo tengo. Miren, ahí está. ¿Se ve, Ariana? Sí, sí se ve. Ya, miren, esto se ha hecho con imágenes satelitales, o sea, es bastante acertado. Sabemos dónde están, digamos, las áreas agrícolas, lo que no sabemos es quiénes son los dueños, ¿no? Este, el 43% de estas áreas agrícolas están en la Amazonía. O sea, estamos hablando de 4,9 millones de hectáreas que hoy tiene la frontera agrícola en la Amazonía. Esto es para el 2018 y debe haber permanecido más o menos ahora. En fin, tenemos que establecer, perdón, un punto de corte, decir, señores, hasta aquí no más, no podemos avanzar más. Y de ahí en adelante, y esa es la otra parte, empezar a hacer una pequeña agricultura mucho más adaptada, mucho más climáticamente inteligente. Lo que he planteado de incorporar árboles macizos o sistemas agroforestales es o debería ser la norma de aquí en adelante. Necesitamos, pequeños productores necesitan apoyo para producir más en el mismo espacio, para no avanzar sobre el bosque. Necesitan apoyo para recibir crédito, para invertir en tecnología. Necesitan apoyo para poder llegar a los mercados de los servicios ambientales de manera masiva. Lo que mencionó César y Pensa me pareció muy interesante esta experiencia, pero estamos hablando de 500 agricultores. Mira, necesitamos hacer algo para 350.000 agricultores y esto solo lo puede emprender el Estado. Ideas hay. Yo acabo de presentarles unas cuantas, ¿no? Que además tendrían, creo yo, un retorno muy grande. Lo que falta es la decisión política, ¿no? Y eso es una de las intenciones de este evento, era justamente poner sobre la mesa todas estas opciones para que quienes toman decisiones, que son el Ejecutivo, el Congreso, etcétera, tengan más elementos para discutir. Bueno, dicho eso, me dice, no sé, Lucho y Lorenzo, si quieren dar unas palabras finales y con eso acabamos el taller. No, Lucho. sí, Rubio, sí, no, lo que pasa es que las propuestas que se pueden venir no solo es alineada al sistema del sector agrario, Ujú. sino tiene que ver algo paralelo. ¿Qué hacemos? Es decir, ya, el sector agrario, podemos hacer todos los esfuerzos para evitar la deforestación a todo nivel, pero ¿qué se va a hacer con la minería ilegal? Es una política de Estado. Tiene que hacer frente a esa actividad. Es decir, eso es el de alto riesgo. No hemos sido capaces de solucionar el problema en Madre de Dios cuando se inició el tema de minería ilegal y ahora ha crecido enormemente, que es incontrolable. No, es incontrolable. Se hicieron algunos intentos, pero era más para presentar una noticia en la televisión que una verdadera política de erradicación de la minería. Por eso, es decir, necesitamos De acuerdo. políticas, acciones y paralelas, no solo con respecto al sistema agrícola, sino con las otras acciones. Creo que también es necesario que desde el Estado, desde el mismo Ministerio del Interior, el mismo de Vida, reflexione y cambie su estrategia de la lucha contra el tema de desarrollo alternativo, de la lucha contra las drogas. Es decir, son cosas que también vienen haciéndose en automático, de lo mismo que se hacía hace varios años. Entonces hay que replantear varias estrategias, hay que replantear varias acciones. Entonces son cosas paralelas que debería mirarse en esto. Si no atacamos esos temas, va a seguir pasando de que en el Perú se deforesten más de 150.000 hectáreas. El año de la pandemia, según los mapas, fue el año en que más se deforestó, De 160.000 acuerdo. hectáreas deforestadas. Entonces tienen que haber acciones paralelas. Si solo atacamos una parte del problema, no vamos a solucionar mucho. De acuerdo. Lorenzo, tus últimas palabras. Bueno, no tus últimas, sino
las últimas palabras en este evento. Sí, gracias. Eh, Quiero expresar mi satisfacción por esta reunión. Creo que ha sido una reunión altamente provocadora y para abrir el debate. Creo que en la medida que hay intercambio de información consistente, nos va a acercar a los diversos actores a una solución. Comparto la visión de Javier Alvarado y la tuya, Pepe. El gran problema en que estamos tiene su origen en la pobreza. Y la pobreza es de distintas orígenes y causas. Y si la agricultura, no, de pequeña agricultura, el 90% de los productores, no se genera un cambio en las orientaciones, la pobreza se va a incrementar y vamos a ser un país más en situación más crítica que el vecino país de Ecuador o como Centroamérica. Y eso tiene que ver con empleo, empleo de calidad, educación, oportunidades. Eso no está en la agenda, por ejemplo, de enfoque estratégico para la seguridad en el país. Y este es un tema central. Y entonces, indirectamente, vuelvo a decir por fundamentalismo, porque no hay una discusión seria, real, que nos permita encontrar, es que el fundamentalismo de imponer un mecanismo de exclusión para gran cantidad de gente va a ayudar justamente a estas condiciones de pobreza. Y los que cometen la irregularidad, todo eso tiene que darse el marco legal. Aliento la idea de amnistía como un mecanismo de solución para productores, no sé si de 50 o 30 hectáreas hacia abajo, ¿no? Pero creo que esto ayuda a resolver los problemas, yo diría, del 90% de productores de café y cacao. Del debate de este intercambio surgen ideas interesantes. Yo me quedo con esas ideas y será tema para seguir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Sí, justamente tú has dicho justo la idea de promover esto, de separar la paja, separar el trigo de la paja, ¿no? O sea, digamos, lo que son los pequeños productores, ustedes son representantes de grupos, un grupo muy importante de pequeños productores que son las cooperativas, y su planteamiento creo que tiene mucho peso, ¿no? Y bueno, como dices, el objetivo creo que se ha cumplido, debatir con respeto, debatir con ideas, con números, ¿no? Y para tratar de llegar a consensos. Creo que se puede seguir avanzando en esto, y agradezco mucho a todos los que han participado, a Ariana, que nos ha ayudado mucho para poder hacer esto, a Alan, que nos ha permitido este espacio, y nada, muchas gracias a todos, y bueno, estaremos volviendo pronto para seguir tocando otros temas eh, interesantes para el desarrollo de la Amazonía peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ríos. Y para finalizar, les recordamos que mañana también tenemos otro evento a las 6:30 con el doctor Alexander Rincón. Este empieza a las 6:30, como ya señalé, y tiene por título Miradas múltiples, reflexiones y retos para un país complejo. Los esperamos y agradecemos una vez más su atención y tiempo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.